Bienvenidos a la segunda parte de nuestra primera sesión que se encuentra inmersa en el programa educativo Me Alimento, Me Compenso. Mi nombre es Rodrigo y vamos a comenzar. ¿Qué veremos en esta segunda parte? Comenzaremos hablando sobre qué es una alimentación saludable. Conoceremos cuáles son los objetivos del tratamiento nutricional en la diabetes mellitus tipo 2. Hablaremos sobre los hidratos de carbono, simples y complejos. Conoceremos qué es la fibra dietética y su efecto en la salud, y además hablaremos sobre porciones de intercambio. Pero antes, iniciemos con una pregunta. Para ustedes, ¿qué alimentos debe contener su alimentación para considerarla saludable? Veamos. Partamos descifrando en qué consiste una alimentación saludable. Una alimentación saludable es aquella que permite mantener un buen estado de salud. Debe cubrir las necesidades tanto energéticas y de nutrientes esenciales como vitaminas y minerales para nuestro cuerpo. Además, presenta ciertas características como por ejemplo, que sea variada en preparaciones, en colores, sabores, entre otras características, completas. Esto quiere decir que aporte todos los nutrientes que necesita nuestro organismo y que además esta dieta no provoque ningún daño a nuestra salud. Con lo anteriormente dicho, haremos la conexión con los objetivos del tratamiento alimentario para la diabetes. Es decir, si mantenemos una alimentación saludable, lograremos los objetivos que vamos a observar. Por ejemplo, lograr y mantener niveles adecuados de glicemia, lo cual nos va a permitir disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y nos va a contribuir o ayudar a mejorar la calidad de vida. Entonces partamos definiendo un poco qué son los hidratos de carbono. Estos son los azúcares y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos, como frutas, granos, verduras y productos lácteos. Cuando nos alimentamos, la mayoría de los alimentos, si no es que todos, tienen en alguna cantidad hidratos de carbono. Estos serán digeridos por nuestro organismo hasta formarse en azúcares más pequeños, los que serán transportados por nuestra sangre hasta los distintos órganos que necesitan energía. Alimentos que tengan una mayor cantidad de azúcares simples son convertidos rápidamente en energía, aumentando su glicemia de manera mucho más rápida. Ejemplo de ellos son galletas, bebidas gaseosas, jugos, productos de pastelería, entre otros. Los hidratos de carbono complejos, por otra parte, se demoran más tiempo en ser convertidos en glucosa. Por ende, su glicemia subirá de manera mucho más equilibrada y controlada en el tiempo. Estos se encuentran en alimentos tales como cereales integrales, avena, arroz, hortalizas generalmente verdes y legumbres. Son algunos de estos alimentos que tienen una mayor proporción de hidratos de carbono complejos. Quizá en algún momento hemos escuchado hablar de la fibra, pero no sepamos aún bien qué es. La fibra incluye las partes de los alimentos vegetales que el cuerpo no puede digerir o absorber. Se encuentra principalmente en frutas, verduras, granos enteros y legumbres, y tiene diversos beneficios para nuestra salud y en particular para el tratamiento de la diabetes, como por ejemplo, ayuda a lograr un peso saludable y mantenerlo, al otorgar mayor saciedad a nuestra alimentación. Controla los niveles de azúcar en sangre, glicemia. Normaliza las deposiciones, sobre todo si se presenta diarrea o estreñimiento. Además de ayudar a reducir los niveles de colesterol en nuestro cuerpo. Es por esto que debemos incluir alimentos que sean fuentes en fibra en nuestra alimentación, para así contribuir a una mejor salud general. Entonces, ¿en qué alimentos podemos encontrarla? Ya pudimos adelantar un poco en lo que habíamos conversado en la diapositiva anterior, pero veamos. Podemos encontrarla en productos integrales, en frutas y verduras, en algunas legumbres como garbanzos, lentejas, porotos, entre otros, y también en semillas y frutos secos. Pero algo sumamente importante cada vez que consumamos estos alimentos es mantener una adecuada hidratación con agua, para lograr los efectos esperados de la fibra. Veamos qué son ahora las porciones de intercambio de alimentos. Estas nos permiten conocer las cantidades de cada alimento que son equivalentes entre sí y que además se encuentran dentro de un mismo grupo alimentario. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para poder planificar nuestra alimentación en base a la cantidad de hidratos de carbono que tiene cada uno de los grupos de alimentos. Esta
constituye una de las estrategias principales con lo anteriormente visto para poder controlar nuestra glicemia en cada una de nuestras comidas y a lo largo del día. Veamos ejemplos de ellos a continuación. Entonces veamos, aquí se nos presentan distintos grupos de alimentos. Tenemos los cereales y leguminosas que nos aportan 30 gramos de hidrato de carbono por porción, es decir, 2 rebanadas de pan de molde, blanco integral, tienen 30 gramos de hidrato de carbono. Esto es equivalente a media marraqueta o 6 galletas integrales de soda o agua. Para otros cereales, como por ejemplo el arroz, fideos, avena, como también leguminosas como porotos, lentejas y garbanzos, podemos utilizar la siguiente técnica. Utilizando una taza y viendo cuántos dedos son los que vamos a consumir, podemos decir que cada dedo significan 10 gramos de hidrato de carbono e ir sumando cuánto es la cantidad que vamos a consumir. También tenemos las verduras de libre consumo, por ejemplo, la lechuga, el apio, la chicoria, los champiñones, el pepino. Generalmente son verduras de hojas verdes. Estas, su porción es de una taza y equivalen a 2,5 gramos de hidrato de carbono. Y por último, tenemos las verduras generales, como por ejemplo brócoli, tomate, zapallo o cebolla, entre otros, que estos aportan 5 a 10 gramos de hidrato de carbono por media taza o una taza. Siguiendo con los grupos de alimentos, tenemos a continuación las frutas. Estas aportan 15 gramos de hidrato de carbono por porción. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué porciones? Bueno, guindas son 15 unidades y en esta porción contiene los 15 gramos de hidrato de carbono. La de melón es una taza. La del plátano es medio plátano o uno pequeño. Una taza de frutillas, una naranja regular, una taza de frambuesa o mora o arándanos, una manzana pequeña, 2 unidades de kiwi o una taza de piña. Por otro lado, tenemos las carnes y huevos. Estas aportan 0 gramos de hidrato de carbono por porción, por lo tanto, no debemos considerarla en el conteo final. Entonces debemos recordar las recomendaciones generales de una alimentación saludable, que nos dicen que debemos consumir al menos 2 veces a la semana pescados y que al prepararlas debemos evitar las frituras y preferir cocinarlas al horno o a la plancha o al vapor. La porción vendrían siendo 2 palmas, del tamaño de nuestras manos. El de pollo o carnes, preferir bajas en grasas y esta sería una palma. Y la porción de un huevo sería una unidad. Y por último, tenemos estos grupos de alimentos. Por un lado tenemos leches y derivados. Por ejemplo, estos aportan 10 gramos de hidrato de carbono en una taza de leche líquida o 3 cucharadas de leche en polvo o un yogurt de 175 gramos, preferentemente sin azúcar y descremado, o también una rebanada de quesillo o queso fresco. Por otro lado tenemos los alimentos grasos. Estos aportan 5 gramos de hidrato de carbono y en ellos tenemos media palta, 21 unidades de almendras, 36 unidades de maní, 5 nueces u 8 aceitunas. Por otro lado, existen alimentos grasos que no aportan gramos de hidrato de carbono. En este sentido está la mantequilla, que su porción es de una cucharadita, o aceite de oliva o canola, que también corresponden a una cucharadita. Antes de finalizar, me gustaría terminar con una pregunta. ¿Qué efectos beneficiosos tiene una alimentación saludable en el control de la diabetes? Ya hemos visto varias cosas a partir de la primera cápsula y esta, así que tienen herramientas suficientes como para poder responder esta pregunta. Para resumir, veamos qué fue lo que pudimos aprender. Conversamos sobre alimentación saludable y que tenía ciertas características como completa, variada y segura. Conversamos sobre los efectos de la alimentación en el cumplimiento del tratamiento nutricional, enfocándonos en los hidratos de carbono, qué eran, y conocimos qué era la fibra y dónde encontrarla, y que estos eran los pilares fundamentales del tratamiento. Como también conocimos sobre porciones de intercambio de alimentos, y que esta es una de las principales estrategias para el control de la diabetes y en consecuencia de su salud. Hemos finalizado nuestro segundo video del programa. Muchas gracias por participar de este. Los dejo cordialmente invitados a nuestro último video, en el cual aprenderemos sobre etiquetado nutricional y cómo seleccionar nuestros alimentos basado en ello. ¡Nos vemos!